Ave María Purísima. Bienvenido a mi canal de YouTube. Vamos rumbo a, a Brasil por Paraguay. En este momento estamos pasando el puente Piero del Chaco, recién inaugurado en Asunción. La Asunción por, por la ruta 2. Vamos rumbo a una gran aventura. Bueno, llegamos a San Francisco do Sur. San Francisco do Sur, Puerto de los Patos o Puerto de Rodrigo. En este lugar, Alonso de Cabrera bajó a los que nosotros estamos estudiando como modelo de los cristianos. Estamos estudiando a Fray Armenta y Fray Lerma. Este lugar hace 500 años no era nada y tenía el nombre de Puerto de los Patos porque había muchos patos por acá, muchos patos negros con picos largos y sin plumas. Se le llamaba la atención, entonces le pusieron el nombre Puerto de los Patos. Con el tiempo se llamó Puerto San Francisco. Estamos en San Francisco do Sur, regresando a nuestro lugar de alojamiento. Este es el centro histórico. Aquí bajaron Fray Armenta y Fray Lebrón. En este hermoso lugar del centro histórico, todo casas antiguas de la época colonial portuguesa. La evangelización del Río de la Plata inicia aquí con Fray Armenta y Fray Lebrón. ¿Cómo aquí? ¿Cómo la evangelización del Río de la Plata si estamos en territorio portugués? En territorio brasilero, digo, primero portugués y después brasilero. Lo que pasa es que este territorio estaba en disputa con España, entre España y Portugal en su tiempo. Y en algún momento perteneció al Reino de España. Por eso es una zona gaucha, al igual que nuestra zona gaucha, en el mismo estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida del gaucho? Que viene del español, del mismo estilo de vida del español. Vivir practicando el bien, amar la verdad y la belleza. Esos tres pilares guiaban al gaucho. Siguen guiando ahí, porque sí, el gaucho, una palabra que nosotros utilizamos con el gaucho es la gauchada. Y siguen habiendo personas que hacen gauchada, o sea, los gauchos siguen existiendo. El utilitarismo es utilizar algo, obtener alguna ganancia y si no te sirve descartar. Ese estilo de vida nosotros no lo tenemos. En este lugar de San Francisco do Sur, en ese tiempo no había nada, era puro selva. Estaban los aborígenes autóctonos del lugar, que eran todos de las tribus de la gran etnia o diferentes tribus, digamos, de los carios. Eran tribus que no tenían cohesión social entre ellos, no estaban unidos, eran tribus de diferentes lugares, digamos, y que se enfrentaban permanentemente entre ellos. Era común la guerra entre ellos y se casaban entre ellos y bueno, existía la antropofagia, comían carne humana, no tenían un lugar fijo, se movían, eran nómades, no se casaban entre hombre y mujer. Las mujeres eran objeto de venta y las mujeres eran también objeto del trabajo. Las mujeres realizaban la cosecha, tenían los hijos y la cosecha de la recolección de frutos y cazaban animales pequeños para alimentar a los hijos. Y los hombres se dedicaban a la guerra. Pero no existía esa familia que nosotros conocemos hoy en día. Siguiendo los caminos, aquí en San Francisco encontramos esta bella calle colonial. Miren, observen, esta bella calle colonial. Y al fondo nos encontramos con la iglesia, una de las iglesias más antiguas del Brasil.
Esta es una de las terceras ciudades más antiguas de Brasil, São Francisco do Sul, que tiene playas muy hermosas, muy lindas, en diferentes lugares. Hoy en un lugar turístico, con belleza natural, hermosísimo. Pero también tiene mucha historia para contarla, mucha historia para estudiarla, y mucha historia con conexión con nuestro ser nacional argentino. ¿Por qué? Porque acá es una zona gaucha, una zona del gaucho, gaucha en portugués, una zona del gaucho en castellano. Toda esta zona es la zona gaucha, y el gaucho está compuesto. El ser argentino, si definimos la argentinidad, tenemos que definir el ser argentino. Si definimos el ser está compuesto por forma y materia. La forma es el mestizo que se originó en América y principalmente comenzó comenzó la mestización del gaucho en Asunción del Paraguay, que es el ser argentino, está compuesto por forma y materia. La forma es de católico, ser católico, lo define la cultura católica. Ese es el gaucho. No existían gauchos luteranos, existían gauchos católicos. ¿Por qué no existían gauchos luteranos? Porque simplemente ellos, en las conquistas de los anglosajones, los mataban a todos, no quedaban nadie, no se mezclaban. Los anglosajones, si llegaban a cruzarse con un aborigen, lo mataban al niño antes de nacer, o con mucha piedad lo castraban. Para que sepan, son tanto en Sudáfrica como en Australia, en los lugares donde ellos llegaron, o en el este de Estados Unidos, son bien gringos, porque no se mezclan, no hubo. Fray Armentan y Fray Lebrón, que se bajaron solos, no tenían nada, solo tenían un crucifijo, llevaban los puestos. Tenían que relacionarse para poder conseguir alimentos. Se quedaron muchos años acá ellos dos, tuvieron que aprenderse el idioma, tuvieron que explicarle el cristianismo y lograron convertir a muchísimos ciegos. Luego con el tiempo llega Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que sabía que ellos estaban acá. Para en Puerto Los Patos, San Francisco, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y pregunta por ellos. Y cuando llega Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ya existían muchos bautizados, ya existían casamientos, ya estaba instalada la semilla de la evangelización, logrado por estos dos grandes frailes, y lo hicieron de la mejor manera que se pudo hacer la evangelización, sin utilizar la espada. Lo hicieron, fue así, que no existió oro y plata, no hubo una motivación para la evangelización de ellos, del oro y la plata. El oro para ellos es Jesucristo, sigue siendo para hoy el modelo de persona ejemplar que ellos fueron para que logren realizar este acto de tanta grandeza y que han pasado tantos años. Lo hicieron de esa forma. Fray Armentan y Fray Lebrón han sembrado aquí, tardó años, siglos en cosecharse. La cosecha para los cristianos muy posterior. Ellos lo han logrado. Ellos eran evangelizadores que lo hacían con paz, que lo hacían con bondad, eran humildes, eran los hombres ejemplares del cristianismo. Tenían alegría cuando hacían, tenían la firme convicción de lo que hacían, y sus pensamientos eran siempre: ¿cómo le gustaría a Jesucristo que haga lo que estoy haciendo? Todos los días se levantaban pensando eso. Ellos leían, por ejemplo, ellos que eran grandes imitadores de Cristo. Esa edad dio miles de imitadores de Cristo. Y hay un libro de Tomás de Kempis que se llama Imitación de Cristo, que se lo recomiendo leer. Sus sueños pasaban por imitar a Cristo. Entonces la evangelización de estos hombres eran distintas a la evangelización de otros que también existió, porque también existieron los españoles, porque fue una evangelización conjunta. Si no ocurría el mestizaje, no hubiera prosperado la evangelización. Como les contaba hoy, había una disputa sobre este territorio entre España y Portugal. La disputa era claramente por la Sierra del Plata, que se creía que estaban en esta zona. Y cuando me refiero a esta zona,
me refiero a toda la zona desde aquí hasta el Río de la Plata. Había llegado a Sevilla un cargamento de oro y plata, y eso despertó mitos y leyendas. Se creían que era de esta zona. Entonces había mucho interés de iniciar exploración, y eso llevó a una inversión enorme, en la cual mucho venía con ese interés. Pero Álvar Méndez de Vasconcelos le solicita a la reina Juana de Portugal el dominio de esta tierra, y en solicitud argumenta de que estas tierras lo descubrió Martín Alonso de Rosa, pero aclaraba renunciar a las pretensiones si se comprobaba que había sido descubierto primeramente con Solís, que Solís lo había descubierto primero a toda esta zona. En el viaje de Solís existieron 3 tipos de evangelización: la evangelización de los religiosos de las diferentes órdenes, franciscanos, dominicos, jesuitas, y la evangelización de los españoles, y también la evangelización propia de la Virgen María, que bueno, lo vamos a contar en su momento cómo fue la evangelización de la Virgen María en persona. Pero en este punto tomamos de ejemplo como evangelizadores de Fray Armenta y Fray Indel, que tuvieron todas esas características que describimos recientemente. Eran personas dedicadas plenamente al servicio, y en sus pensamientos estaban todos los días, se levantaban pensando en Dios y en realizar acciones en función de ese pensamiento. ¿Qué es un cristiano para nosotros? Ustedes pueden también decir qué es un cristiano para ustedes. Por eso pueden en comentarios definir qué es un cristiano para ustedes. Y bueno, ya que están, suscribirse al canal y accionar, darle clic a la campanita. Cristiano es el que vive haciendo, viene y vive haciendo la voluntad del Padre en los cielos. Es el que se vive preguntando cómo actuaría Jesús si estuviera en mi lugar. Cristianos eran, por supuesto, Fray Armenta y Fray Indel, que vivían guiados por el Espíritu Santo, porque expresaban actos de amor permanentemente, desde que se levantaban hasta que se dormían. Eran alegres, vivían en paz, sabían sufrir, sabían llevar la cruz de Cristo, eran comprensivos, eran bondadosos, y principalmente llevaban una vida fiel, mansa, en equilibrio y libertad. Pero ¿de qué libertad estamos hablando? De una libertad en Dios, no de cualquier otro tipo de libertad. Es la libertad del juicio, cuando hoy nos proponen muchos hablando de libertad. La libertad en Dios es la libertad de las características que describimos recién: amor, paz, equilibrio, todo lo que describimos recién. Mi nombre es Héctor J. Fernández, soy de Formosa, capital, y te invito a comenzar esta aventura. Recomiendo este libro, El sentido misional de la conquista de América, de Vicente Sierra. El sentido misional de la conquista de América es una joya, y Vicente Sierra fue un excelente historiador. Se los recomiendo. Yo lo estoy usando para poder hablar de estos capítulos que estoy diciendo, estoy utilizando de este libro. Y en esta etapa lo que vamos a usar es el capítulo 5, la colonización española en el Río de la Plata. Todo este territorio se consideraba perteneciente al Río de la Plata.